Buenas tardes, mi nombre es Luis Fernando Castillo Lizalde. Soy estudiante de la Universidad TecMilenio e hice este video con la finalidad de explicar detalladamente el trasfondo de algunos conceptos importantes que se relacionan con la globalización, así como también explicar los efectos que ésta tiene actualmente en nuestro país. Para esto, haré mención de los siguientes puntos. Las ventajas que trajo a México la participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Las etapas del modelo de crecimiento económico hacia adentro de 1940 a 1982. Los conceptos de globalización y neoliberalismo y el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá y cuál es su situación actual. Durante la Segunda Guerra Mundial, México alcanzó un grado de desarrollo económico bastante favorable, lo que hizo que muchas naciones nos llamaran como el milagro mexicano. Pero se preguntarán, ¿por qué pasó esto? Bueno, en gran parte Estados Unidos tiene algo que ver, ya que su participación en la Segunda Guerra Mundial sirvió para establecer un vínculo de relaciones. México comenzó a hacer tratados y acuerdos para vender algunos productos nacionales como la plata, que anualmente se vendería 25 millones de dólares. De igual forma, se hicieron acuerdos de créditos para volver a estabilizar el peso, y también para la construcción de carreteras. Después vinieron los tratados de comercio que eliminaron las tarifas arancelarias, lo cual facilitó que el comercio entre México y Estados Unidos aumentara. La Segunda Guerra Mundial impulsó la economía, debido a la demanda estadounidense de productos mexicanos, pero este beneficio recayó más en los grupos empresariales que entre los trabajadores. Sin embargo, el gobierno se preocupó por mantener el control sobre los recursos básicos, petróleo y minerales industriales. A cambio, admitió la participación de capital extranjero para desarrollar la infraestructura industrial y agrícola. También la guerra obligó a los obreros a trabajar a toda su capacidad. El hecho de haber industrializado nuestro país creó una nueva perspectiva de cómo podrían ser nuestras vidas en un futuro a corto plazo, y cómo empezar a ampliar los horizontes de México podría crear un conocimiento económico exponencial. El modelo de crecimiento económico hacia adentro. Este nuevo modelo económico fue implementado en México gracias a la crisis económica global de 1929, que dejó a México sin poder comercializar con el exterior. Por lo tanto, no podía vender su producto. Este nuevo modelo consistía en producir internamente productos que antes el país importaba. Los presidentes que gobernaron el país durante este modelo fueron Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Algunas de las características de este nuevo modelo eran producir productos importados anteriormente, proteger la industria nacional, promover la unidad nacional y proveer créditos, así como también eliminar impuestos internos del país. Este modelo económico es dividido en 3 etapas. La primera etapa, el crecimiento con la inflación, se clasifica entre 1940 y 1958. La segunda etapa de crecimiento con estabilidad abarca desde 1958 hasta 1970. Y la tercera etapa, el fin de este nuevo modelo, abarca desde 1970 a 1982. A todo esto nos preguntamos, ¿qué es la globalización? Bueno, normalmente este término se utiliza para describir una variedad de cambios económicos, culturales, sociales y políticos que han dado forma a nuestro mundo en los últimos 50 años. Pero podemos definir la globalización más específicamente como la cada vez mayor integración económica de todos los países del mundo como consecuencia de la liberalización y el consiguiente aumento en el volumen y la variedad de comercio internacional de bienes y servicios, la reducción de los costos de transporte, la creciente intensidad de la penetración internacional de capital, el inmenso crecimiento de la fuerza de trabajo mundial y la acelerada difusión mundial de la tecnología, particularmente de las comunicaciones. La globalización está conectada con el desarrollo del comercio internacional y la distribución mundial de la producción de bienes y servicios, a través de la reducción de las barreras al comercio internacional, tales como los aranceles, los derechos de exportación y las cuotas de importación, y a través de la reducción de las restricciones al movimiento de capitales y de la inversión. Pero ahora, a todo esto, ¿qué es neoliberalismo? Bueno, el neoliberalismo es una escuela de pensamiento económica formal. Y su significado correcto se basa en la teoría económica clásica,
según la cual los mercados son los elementos más apropiados para hacer eficientes los recursos, por lo que se intenta reducir la injerencia de otras fuerzas en la economía. Estas otras fuerzas generalmente se refieren a los gobiernos, que, según se cree, impiden que los mercados lleguen al equilibrio. Uno de los más claros ejemplos de la globalización ha sido el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es un acuerdo comercial que pretende beneficiar a los 3 países que lo suscriben: México, Estados Unidos y Canadá. Es un acuerdo global que establece las reglas para el comercio internacional y la inversión entre estas grandes naciones. El acuerdo es un documento que incluye 8 secciones, 22 capítulos y 2000 páginas. Sus objetivos principales son conceder a los afirmantes del estatus de nación más favorecida, es decir, que estos países cuentan con las mejores condiciones de comercio entre ellos, eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios. Pero ahora, ¿qué beneficios ha traído esto? Bueno, entre 1993 y el 2015, el comercio entre los 3 países se cuadruplicó, al pasar de $297 millones a $1.14 billones, lo que impulsó la economía de los 3 países y redujo los precios para los consumidores. Las exportaciones mexicanas en 1993, un año antes de la entrada en vigor del TLCAN, representaban 12.14% del Producto Interno Bruto de México, mientras que en el 2015 esta proporción alcanzó más del 35% del PIB mexicano. Es decir, que poco más de un tercio del PIB nacional proviene de la venta de productos a otros países. Mientras que antes de la firma del TLCAN, la inversión extranjera directa que realizó nuestro país registró un déficit de más de $100 millones. Es decir, que las empresas y los profesionistas mexicanos prácticamente no salían de las fronteras. Después de la firma del TLCAN, la IED, que salió de México, alcanzó en el 2012 un punto máximo de más de $22,000 millones, y el año pasado llegó a más de $12,000 millones, según información del Banco Mundial. Después de haber investigado sobre estos temas, realicé 3 entrevistas a diferentes personas. Las preguntas fueron: ¿sabes lo que es la globalización? ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? ¿Qué efectos positivos y negativos ha traído la globalización al país? ¿Crees tú que la globalización ha ayudado a resolver el problema de la pobreza extrema? La globalización es un efecto derivado de la intercomunicación que han tenido los países a través de aviones, barcos, vehículos y el mercado, lo cual ha implicado que los mercados que antiguamente eran regionales se vuelvan mundiales, y que los productos, todas las fábricas piensen antes de emitir un producto en la utilización ya no regional, sino de características de calidad mundial, lo que ha obligado también a gobiernos a cambiar políticas. Los efectos de la globalización en nuestro país se han reflejado a través de productos comerciales que originalmente solamente se encontraban en determinados países, en determinadas regiones. Se ha derivado también en el turismo de muchos países, ha derivado también en la necesidad de hablar idiomas de otros países, sobre todo de los mercados más grandes mundialmente conocidos. Ha derivado también en la manufactura, y ha derivado también en el cambio de políticas públicas del gobierno federal para tratar de empatarse con las políticas públicas de los gobiernos también globalizados de otras latitudes mundiales. Como la globalización no tiene límites ni fronteras, los efectos positivos y negativos se trasladan de un país a otro. Si anteriormente en un país donde no había a lo mejor plagas, y ahora con motivo de la globalización tenemos que importar productos, puede ser que en esa importación de productos estemos también importando, si no se cuidan con las normas internacionales suficientes, estemos importando plagas que aquí en México no existían, incluso enfermedades que llegan de otros países, y los efectos, esos serían efectos negativos. Los positivos pues son efectos de aprendizaje de idiomas, aprendizaje de culturas, intercambio de tecnologías y intercambio cultural.
Sí, la globalización definitivamente sí ha servido para, si no para solucionar, al menos para hacer conciencia a nivel mundial de qué países necesitan cambiar sus políticas para resolver atacar la pobreza y generar políticas para ello. La globalización para mí es aquel proceso donde intervienen ideas, intercambio de pensamientos y acciones de diferentes países de temas importantes como son culturales, tecnológicos, políticos, etc. Los efectos de la globalización en el país yo creo que se deben reflejar de manera positiva porque nos ayuda a ampliar nuestra visión de saber qué es lo que está pasando en diferentes países y así podemos medir o saber qué hacen en estos temas que son tan importantes. ¿Qué efectos positivos y negativos ha tenido? Yo creo que en general ha tenido mayor efectos positivos porque al tener la comparación a la comunicación con diferentes países o países a nivel mundial nos ayuda a tomar mejores decisiones. Creo que sí ha ayudado la globalización en los temas de la pobreza extrema porque al tener comunicación o saber qué es lo que está pasando. Pues sí estoy familiarizado con el concepto de globalización. A mi entender es un concepto que se refiere pues al término de las distancias por razón de adelanto tecnológico de medios de transporte y de los medios en general de comunicación. Esto propició un intercambio más rápido de mercancías, productos y servicios en el mundo. Este fenómeno se empezó también a denominar como aldea global, ya que si bien todos los beneficios irrumpían de repente en todos los países, es decir, productos que no se habían visto en un país determinado de repente aparecían por esta prontitud en cuanto a su comercialización, pues también los problemas se verificaron como globales. En México los efectos, pues los primeros, los que me vienen de manera personal, pues es el más fácil adquisición de productos que no se solían encontrar en el mercado local. Es lo primero, creo que lo primero que podemos verificar. Cierta bonanza económica, o al menos yo así lo intuyo, ya que hay sectores de estados en los cuales pues se han hecho estados manufactureros, no solamente de productos, sino de mercancías. Entonces creo que sí se incrementó un poco la actividad económica en ese sentido, porque antes de ese tipo de inversiones que se generaran, pues éramos eminentemente un país productor de recursos naturales, es decir, de bienes. Entonces eso nos sitúa pues no a la cabeza de la cadena alimenticia, pero sí nos garantiza avanzar en el peldaño. Entonces, en ese sentido lo veo bien. La otra cara de la moneda, el sentido adverso de este desarrollo económico, sin duda lo puede uno verificar en las zonas rurales, por ejemplo, que han perdido el vigor e incluso han sido comidas por el entorno industrial o citadino, urbano, pues, porque pues, la gente prefiere dedicarse a las actividades que producen mayor bienestar para sus familias, que pues, son las que acabo de mencionar. Entonces las cuestiones locales van perdiendo un poco de interés del sector productivo de las entidades, de diversas entidades, y adicionalmente se va haciendo un problema de ubicación en cuanto a macro ciudades, ya que se abandonan los entornos rurales para ir pues, a las 3 ciudades más grandes del país, para saber Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Entonces los problemas, si bien van a tener mayores ganancias o a desarrollar actividades económicas más lucrativas, pues también desarrollan problemas mayores como inseguridad, densidad demográfica, contaminación. Entonces pues, creo que a grosso modo son las dos caras de la moneda del fenómeno en México. No creo que haya ralentizado el desarrollo de ese problema, todo lo contrario. Creo que por lo que acabo de mencionar, el problema de la pobreza como tal en México se va agudizada con el fenómeno de la globalización.
Más o menos ya en la previa contesté los motivos. Y pues nada, pues sí, simplemente que creo que no se ven favorecidos los sectores, no se ven favorecidos los sectores de producción que tienen menos gananciales, y sí los que tienen mayor, que devengan mayores ganancias. Pues bueno, pues no voy a ahondar más de ello. Espero que este video haya ayudado a que se comprenda mejor los temas que van relacionados con la globalización y ojalá haya sido de su agrado. Muchas gracias.